poco el sistema que va a llegar, que está llegando, estamos haciendo ahora, que es el sistema Evolut, que es la segunda generación de la Corval. Este sistema tiene mucha evolución con respecto al dispositivo anterior y bueno, se lo vamos a mostrar un poco acá. Los componentes de la Corval de la Evolut son las tres válvulas. Acá en Argentina tenemos 23, 26, 29 y nos queda la válvula 31, que es la generación anterior, que la estamos usando hasta que sigamos con el portfolio de las nuevas válvulas, en este caso la medida 34. Para estas válvulas tenemos dos sistemas de compresión que vienen con la válvula, que es para el sistema de 23 un sistema más pequeño y para los otros dos sistemas o tres viene el sistema más grande que es de 26 a 29. Lo bueno de esta válvula es que cambió totalmente el sistema de delivery, que es lo que nos permite a nosotros, este es un poco el sistema de compresión, que lo vamos a pasar. El sistema de delivery cambió totalmente. Si quizás a ustedes lo reconozcan por los sistemas de endoprótesis, que son los viejos Acceleran, este sistema adopta un poco esos compartimientos. Este es el packaging de la válvula, ya no se necesitan todos los bolts y demás que por ahí nos putean cuando le pedimos que tenemos muchos bolts. Ahora ya viene todo en el mismo packaging para lavar la válvula y el sistema se monta sobre ese packaging. No hace falta sacar el dispositivo, cargarlo y después volver a colocarlo. Simplemente se hace el montaje directamente sobre el packaging. Aquí tenemos la comparativa del catéter anterior. Este es el catéter de Corval y este es el Enveo. Como verán, el sistema es totalmente distinto. Se baja el frenchaje, que es algo muy importante del sistema. Viene con un introductor, que si bien este introductor no se retira, o sea, no es que podemos retirar todo el dispositivo, lo que hace es, la función específica es para tener la misma, todo el diámetro homogéneo. Porque tenemos la cápsula de una medida y el cuerpo de otra. Con este introductor va todas las mismas medidas. Eso hace que se reduce el calibre notablemente. Recuerden que dispositivos más grandes aumentan la tasa de complicación. Eso es lo que explicaba el doctor Matías, el doctor Scuteri. Entonces, el envío es 14 frenos. Estoy un poco agitado, bueno. Reducimos el diámetro de la arteria para tratar a 5 milímetros y vemos que nosotros en el trial de Evolut se trató a todos los pacientes y el 94.7 fueron tratados por vía femoral. Está un poco mostrando. El pequeño secreto de este catéter es que tiene unas espinas laterales, las cuales ayudan a la rigidez del catéter. Tenemos las espinas, alojando las espinas en la parte superior, el catéter se hace más rígido, o sea, tenemos mayor soporte del catéter para las tortuosidades. Y cambiando este sentido, tenemos un catéter mucho más floppy. En este caso, nosotros tenemos, este catéter nos aporta que podemos liberar hasta un 80% de la válvula. Esta va a estar funcional. Ahí ven que, fíjense que nosotros tenemos la marca del dispositivo, ahí, y tenemos como un flare, que es el flare de plástico, que es lo que nos colapsa la válvula, es lo que nos va a dar el aporte para recapturar la válvula. Entonces, nosotros ya liberando el 80% ya vamos a tener la válvula funcionando y podemos medir y hacer hacer test para ver si es buena la posición, en este caso. Si no la colapsamos, la recapturamos y la reacomodamos. También otro cambio importante es el sistema de enganche. En la válvula anterior teníamos un sistema de enganche que era como un loop. No sé si recuerdan, un loop de plástico, que después mutó a ser un loop de metal,
que con la excesiva tensión a veces se quedaba enganchado. Entonces ahora se montó un nuevo dispositivo que es una paleta que se aloja dentro de una porción del catéter, el cual no ofrece resistencia cuando yo tiro la válvula. Eso es importante, a ver si... Fíjense que ahí ya tenemos la válvula abierta, la presión ya la tenemos estable y se va desplegando el flare de goma. Fíjense que la marca del catéter ya se liberó y ya el salto es menor. Fíjense que ya no se engancha como en la válvula anterior. Simplemente se corre y siempre hay que tener la precaución de no tirar el catéter, pero en este el dispositivo es más amigable, entonces al retirarlo no se engancha. Entonces ese es el sistema de anclaje y enganche. Como ya hablaron anteriormente, tenemos las 3 vías aprobadas para utilizar la válvula, con 5 milímetros para el vaso más pequeño y poder avanzar por eso. El sistema es el mismo, el frame de nitinol, que en este caso en la válvula de Evolut se reduce, se baja el tamaño de la copa, lo cual hace que sea el anclaje distal que se usaba antes, en este caso se pueda poner en aortas que son más grandes y no haya problema con eso. La disposición de la válvula, en este caso es supraanular, eso hace que al contacto con calcio la válvula siga funcionando sin tener problema, a diferencia de las válvulas de otras compañías que son intraanular, lo cual reduce el orificio efectivo. Recién hablaban de las válvulas que son valve-in-valve. En este caso Corval es una buena opción porque no afecta el orificio efectivo de la válvula protésica, sino que su válvula funciona arriba y no tiene ese problema. Esta es una imagen en donde muestra el comportamiento de la válvula a nivel del anillo y el comportamiento de la válvula efectiva supraanular. La válvula sigue tratando el pericardio porcino, que es mucho más elástico, más resistente a la compresión y se puede bajar el perfil aún más que el pericardio bovino. La fuerza radial de la Evolut, como decía, hoy nos dijo el doctor Scuteri, en las segundas generaciones son más bajas las fuerzas radiales, pero en realidad no es que es más baja, sino que, fíjense, esta curva nos muestra el porcentaje, en gris está el porcentaje que necesitamos de fuerza radial que tenemos que tener, está esta línea nos indica la fuerza que tenía la Corval, el dispositivo anterior, y esta es la que necesita la Evolut. Como verán, en los dispositivos de generación anteriores teníamos mucha diferencia entre una medida de válvula y otra medida de válvula. Entonces, al tener un mayor diámetro de válvula, teníamos una menor cantidad de fuerza radial. Por lo tanto, lo que hizo Evolut es mantener estable esa fuerza radial. Y tenemos en todos los dispositivos fuerza radial, efectivo para las válvulas. Esta es la cápsula visto bajo fluoroscopía. Este es el dispositivo anterior en donde veíamos los nodos de 4 milímetros. Este es el target de implante. Y así veíamos los nodos de cada 4 milímetros para el implante. Este es el anillo del catéter. Y vamos a ver que el primer nodo en la Evolut tiene 6 milímetros el inferior y 4 el superior. Todo esto hace un diamante. Esta imagen, las rayas, las da el colapso del material. Cuando nosotros comprimimos el material, tenemos esas marcas radiopacas y ahí nos limita el target de implante. Por delante tenemos el flare, que es lo que comprime la válvula, y el cono de compresión. Esta imagen siempre la van a tener, es muy interesante porque a veces vamos a creer que no está tocando el cono con la vaina, pero en realidad es un dispositivo de goma que tiene para no sobremontarse, pero es muy normal ver esa imagen. En cuanto al target de implante, Evolut lo bajó, fíjense que Corval no tiene la pollera, tiene medio strass libre o open web, y Evolut lo bajó, entonces el target de implante está entre 3 y 5 milímetros, cuando Corval lo tiene superior al medio nodo de 4 a 6 milímetros. Eso es importante a la hora de ver el target de implante. Es muy importante tener en cuenta que ese medio strass en la Corval está libre, por lo tanto
si nosotros tenemos un implante muy alto, nos puede fugar por esa zona. Aquí vemos la pollera. Esto hace que se reduce la tasa de marcapasos porque la pollera de la Evolut, es como decir, más gordita. Fíjense que nosotros tenemos a diferencia de la Corval, la Evolut tiene más porción de fijación, con lo cual nos da menor tasa de leak. Esas son los valores del trial de Evolut. Tiene mayor tasa de fijación. Si nosotros comparamos una válvula con otra, vamos a tener una porción de fijación mucho más alta. La Corval es en forma de campana y nosotros, si dejamos un implante más bajo, tenemos menor fijación del anillo. En la Evolut ese target se elevó y tenemos una mayor porción del anillo, lo cual tenemos una dimensión del leak. Y si se fijan, ahí tenemos la pollera que va por debajo, más pericardio para la Evolut. Las medidas que tenemos hoy en el mercado, que un poco lo que explicaron los doctores, era que sacamos la altura coronaria, la altura del seno y demás, es por estas medidas. Nosotros tenemos el pericardio más o menos en el segundo strass en todas las válvulas que arranca el pericardio. Si nosotros dejamos un implante bajo, o sea, hablamos de casi 2 diamantes para la Corval y 1,5 diamantes para la Evolut, vamos a tener una filtración por lo que es la pollera de la válvula. Ahí tenemos la costura porque la válvula está supranular, entonces podemos tener un leak por la pollera. Es importante tener en cuenta eso y además que si dejamos un implante más bajo puede interferir con la valva anterior de la mitral y tener otro tipo de eventos. Los diámetros se reducen en la copa porque la copa se achica, como verán ahí, y tenemos 23, 26, 29 y, como decíamos, próximamente la 34. Estas son las medidas que se necesitan. Fíjense en que para anillos de 18 a 20 se va a tratar con la válvula 23 y los respectivos diámetros para las válvulas 31, 26 y 29. Nosotros tratamos, todos los estudios siempre le damos mucha importancia a la perimetría y ahí sacamos el oversizing entre el anillo y la prótesis que vamos a colocar, que es muy importante, y también las alturas de los senos y el ancho del seno, que es muy importante. Y esta la quería poner porque se tratan anillos de 18 a 30 milímetros con la llegada de la válvula 34. Estamos haciendo valve-in-valve con válvulas 23 y cubriendo anillos de 16, 16,5, que son los dispositivos de 21 milímetros que, como mostraba Diego, las valve-in-valve, por ejemplo, de St. Jude, la Epic, para anillos de 21 tiene 16,5 y se recomienda poner una Evolut 23. Y bueno, este año seguramente nos estará llegando la última medida, la Corval 34, con un mismo dispositivo, va a ser recapturable y la vamos a tener muy pronto en la Argentina, esperemos. Bueno, eso ha sido todo, fue breve, pues tengo hambre. Continuando con lo que dice Leo, con la charla que dio Leo anteriormente, vamos a presentar un caso que se hizo hace 15 días, en el que se utilizó una Evolut R número 29. Lo bonito de este caso es que se hizo un approach completo por vía percutánea, sin necesidad de disección ni necesidad de los cirujanos. Es un paciente de riesgo intermedio, básicamente, un paciente de 87 años de edad, en muy buen estado general, dislipémico, con insuficiencia renal crónica no ligúrica, manejando una creatinina de 1,7, luego un nivel de entre 30 y 40 mililitros. Una estenosis aórtica severa, crítica, ya por área ajustada a superficie corporal, con una velocidad de 5 metros, un gradiente pico de 100, tenía un gradiente medido de 63, con buena función, sin hipertensión pulmonar, sin falla derecha, con síntomas para ángulo y disnea, pero el paciente se desarrollaba muy bien en su vida. Bueno, ese es el eco, como bien hablamos, en los estudios previos se lo estudió, no tenía lesiones coronarias significativas, así que no puse imágenes para no andar en el caso. En la evaluación previa, bueno, le daba un score, un Euroscore del 9% de mortalidad y un STS con 3,25, lo que le daría para riesgo intermedio, como estamos en los últimos artículos.
El paciente se negaba a hacerse una cirugía de reemplazo valvular aórtico. Por decisión de él se decidió colocar una válvula percutánea. Se optó en este caso por primera vez en una autoexpandible Corval de Evolut R. Bueno, se hizo por anestesia general, como les comentaba antes, el caso se hizo con abordaje bilateral, con cierres ProGlide. Lo bueno de estos cierres es que no se necesita disección de la arteria, el paciente se puede incorporar y deambular mucho más rápidamente. Los cierres percutáneos, hasta 8 French, se pueden hacer con un solo cierre posterior al procedimiento. A partir de 8 ya se tiene que colocar previo al procedimiento, se coloca por técnica descéndica, y a partir de los 11 French se necesitan 2. En este caso obviamente se usaron 2. Previo se hizo una punción del lado izquierdo de la femoral con introductor 7 French, por el cual se subió un catéter Pictet que se desconeció en la coronaria para hacer las inyecciones pre y durante el procedimiento y post-procedimiento. Y por el lado derecho se colocaron los dos sistemas de ProGlide y se puso el sistema de delivery del envío R de 14 French. Se realizó una valvuloplastia previa con un balón de 22. Previo a la valvuloplastia se hizo una medición de gradiente que, como verán, tiene casi, en diferencia en las curvas, tiene casi 100 milímetros de gradiente. Esto lo vamos a comparar para ver posterior al implante. No pude poner la película porque durante el procedimiento se recapturó la válvula porque había quedado baja, como señala ahí la flecha, pero bueno, se hizo con radioscopía, no se hace bajo cine y no te permite tener el momento exacto de recapturarla. Pero esto es una posición previa donde la válvula ya estaba funcionante, pero que tenía mucho leak y estaba bastante baja, como marca la flecha ya. Se la recaptura y esta es la posición final en la que finalmente se libera. Cuando se lo recapturó se hizo por radioscopía y no se pudo grabar. Y vemos que después del implante la curva de gradiente es casi cero. El paciente evolucionó perfectamente, hizo un bloqueo de rama izquierda posterior en las horas siguientes a la intervención, pero que revirtió espontáneamente, a 72 horas se fue a la casa. Si bien en el angio, si se va a ver acá en el último angio, se va a ver un poco de leak leve, en la angiografía a las 72 horas se le hizo un ecocardiograma previo a la ETA donde no tenía leak. Donde la válvula queda totalmente liberada y se hace un último disparo. Se ve con poco contraste, se usó poco contraste a propósito por el cliente del paciente, siempre se usaban disparos con entre 10 y 15. Era presentar el caso con una Evolut R y con un cierre percutáneo completo, donde la experiencia es poca. Este fue el primer caso del centro con esta válvula y totalmente percutáneo. Lo que cambia es el ángulo, me parece. Claro. Fíjate que en el seno coronariano parecería estar bien. Claro, probablemente si vos liberás ahí la prótesis, bascule y baje un poquito el seno no coronariano y suba el coronariano izquierdo, pero no lo sabés, de ese lado está realmente... Es el problema del ángulo que vos planteabas. Sí, claro, el ángulo. Y es importante tener en cuenta que en este caso hay que esperar que la válvula se abra y no darle tanta importancia al leak, porque todo el dispositivo nos genera una insuficiencia central severa. Es porque tenemos el conducto del catéter pasando por las válvulas. O sea, es importante tenerlo en cuenta, no valorar eso, sí valorarlo por eco, en donde el eco nos va a dar el leak peri, que es importante, no el central. El central no hay que, digamos, no darle tanta importancia, pero hay que tener en cuenta O eso. sea, en esta tenemos que tener más en cuenta la presencia del ecocardiografista en la sala. Sí, se puede, sí, pero eso es una... poco se presta a discusión, porque nosotros al tener el eco, la mejor valoración la vamos a hacer con un eco transesofágico. Y eso requiere una anestesia general. Entonces la corriente va por otro lado, o sea, eso es difícil, es a discutir. Las ventanas es muy raro encontrar una buena ventana con un transtorácico para evaluar ese tipo de leak. Si nosotros podemos ir un poco más bajo, sí podemos. Cerramos la válvula, tenemos esa posibilidad y vamos más abajo. Eso que fue lo que pasaba. Teníamos una duda y el proctor nos sugiere vamos un poco más abajo, porque tenemos la posibilidad. En la corva lo liberamos y estamos un tiro. Bueno, tuve el gusto de acompañarlos a Guillermo y a José en esta válvula y algunas cosas con respecto a lo que están viendo. Esta proyección es un frente caudal.
Es la proyección, diría, a nivel de la mayoría de los centros, es la proyección que más se utiliza. ¿Por qué? Porque es la que hace que el seno no coronariano esté más bajo de todo y uno pone el pigtail en esa posición. Normalmente, cuando uno libera la válvula, la raíz de aorta y la aorta ascendente no es una línea perfecta con el tracto de salida. Tiene una curvatura, y esa curvatura generalmente se da unión sinotubular, es decir, generalmente tenés aortas verticales o raíces de aorta más horizontales o menos horizontales. Eso es lo que habitualmente antes hacíamos, que era el ángulo del anillo, y te hablaba de cuánto estaba la altura. Entonces, yendo a esto de la oblicua derecha. La oblicua derecha, generalmente, el seno posterior, esta es la proyección que antes del fluorocity era la que yo recomendaba que lo hiciera, porque con que esté a una altura ideal del seno posterior, los otros senos, cuando se termina de liberar arriba, bascula la corva y hace este movimiento. Baja un poquito el seno posterior y sube un poco del seno anterior. Pero ahora tenemos una herramienta mucho más interesante que yo recomendaría que no se haga más una TAVI sin eso, que es el fluorocity. El fluorocity, ¿qué te dice? Además de la perimetría y todo, te da en qué grado tenés que hacer la fluoroscopía. A veces eso no funciona, pero la mayoría de las veces funciona. Y el último aspecto es el siguiente. Muchas veces vemos válvulas bajas en oblicua derecha, pero vemos bien al paciente y decimos, pasemos en la misma proyección a la oblicua izquierda. Cuando lo pasamos a la oblicua izquierda, la altura es mucho más alta que la oblicua derecha. Con lo cual recomiendo comenzar siempre con la oblicua o el frente caudal, pero antes de terminar de liberar totalmente la válvula, ir a la oblicua izquierda, porque ahí generalmente las válvulas están más altas que lo que son en la oblicua derecha. El caso y el otro tema es el del eco y el leak. Yo no sé si alguien lo escribió, pero normalmente en la práctica diaria, el leak por angiografía siempre es mucho mayor que el leak por eco. Estamos cansados, por eso lo hacemos progresivo, no le decimos nada al ecografista, le viene a hacer el eco. Yo el eco en la sala de hemodinamia lo necesito para ver pericardio. El resto lo veo todo por angiografía. Para pericardio para mí es muy útil porque es un lugar ciego y a veces los derrames comienzan en la sala de hemodinamia y se hacen catastróficos en la unidad coronaria. Entonces, el eco me gusta para el pericardio. Pero para la válvula, con la angio y para ver y con el galleta valvular es suficiente. Lo que decía, el eco siempre ve menos. Yo no sé si es por el jet que estamos inyectando, por la velocidad, porque a veces, muchas veces dejamos la cuerda y como dijo Leo, tenemos un leak central que desaparece cuando sacamos la cuerda amplia, o a veces es por el tiempo entre que hacemos el eco y tenemos la válvula. En ese tiempo, la válvula pudo haber expandido un poco más, haberse puesto más amigable con el anillo valvular y ese leak era tal vez moderado termina en leve o el leve termina en cero, ¿no? Simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario en los auditorio? Bueno, estamos en hora, pasamos al lunch y le damos